debo de confesar con toda honestidad que yo lo que les voy a presentar es prácticamente las líneas de un trabajo que estoy realizando justamente sobre la influencia de Lutero en la filosofía de Kierkegaard. Y entonces no voy a tratar de ser lo más breve posible para el efecto de dejar la disponibilidad del tiempo a nuestro compañero Álvaro, que nos va a presentar un trabajo más perfilado y más acabado al respecto. Sin embargo, voy a permitirme hacer algunas consideraciones sobre lo que les voy a presentar. Primero, se trataría de una justificación de por qué establecer una relación entre Kierkegaard y Lutero, es decir, qué oferta como posibilidad de entendimiento la relación que nos daría ver, en este caso, a Lutero desde una filosofía más acabada y más perfilada como la de Kierkegaard. Dos, desarrollar algunas nociones tentativas que han estado un poco en el espacio de la discusión y la reflexión que hemos tenido en estos 2 días, básicamente el problema del pecado y el problema de la fe. El tercer momento sería un cierre de conclusiones basado en 3 observaciones que me dan hincapié a establecer ciertas hipótesis como formas para cerrar, digamos, el trabajo de este vínculo entre Lutero y Kierkegaard. ¿Sí? Estas 3 observaciones serían, como vamos a ver, la función del individuo y la conciencia en la apertura que representa tanto en Kierkegaard y en Lutero. Se vería después sesgo de análisis sobre la argumentación que se puede encontrar sobre la reconciliación del hombre con Dios, el análisis un poco de los argumentos que se prestan ahí, y ver cómo esta argumentación se puede en algún sentido hipotético trasplantar a un cierto supuesto que estaría en la base de la teoría del contrato social, o la teoría contractualista, particularmente la hobbesiana, ¿no? La visión contractualista. Y un tercer momento podría ser considerado también el elemento del tiempo. Pero bueno, estas son un poco como las hipótesis que me permiten como ir marcando los registros que me va dando un poco lo que hasta ahorita he ido revisando de esta relación. Bueno, el primer punto es justificar, es decir, la relación o la apertura de la propuesta teológica de Lutero desde la teología de Kierkegaard, ¿no? Bueno, la justificación de un estudio sobre las relaciones entre el pensamiento de Lutero y el de Kierkegaard se debe, desde nuestro punto de vista, a que la confluencia de sus teologías negativas mantienen una base de ciertas preocupaciones en común, como son la problemática del pecado, la naturaleza e importancia de la fe, la reconciliación o el vínculo que se busca establecer entre el hombre y Dios, la presencia de la angustia, la desesperación y la culpa, entre otros puntos de convergencia que pueden advertirse de manera muy clara por la estrecha relación que guarda el pensamiento de Lutero en la obra de Kierkegaard. Y esto no podría ser de otra manera en un pensador en el que la teología negativa de Lutero se reconoce de una manera tan central en su propia concepción de la religión e incluso del propio rechazo al idealismo hegeliano que mantiene Kierkegaard como parte de una actitud intelectual, ¿sí?, y resultado de la fuerte tradición luterana en la que fue educado el pensador de Copenhague. Así, el estudioso mexicano del pensamiento de Kierkegaard, el doctor Luis Guerrero, en un artículo en el que asume algunas
Observaciones de interés sobre las relaciones que mantiene el pensamiento de Lutero con Kierkegaard apunta. Puede observarse en Lutero dos directrices: pecado, reconciliación y hombre-mundo, que pueden servir como punto de comparación entre él y Kierkegaard. Hasta ahí la cita. De esta manera puede advertirse que no solo nos encontramos instalados en el reconocimiento de una influencia, sino igualmente dentro de una pertenencia a una misma tradición o línea de pensamiento religioso. Pero a su vez, habríamos que observar el plus de la reflexión filosófica que extiende por su parte Kierkegaard sobre la problemática luterana, con un carácter de mayor profundidad y detenimiento que por una parte nos ayuda no solo a clarificar mayormente ciertas cuestiones esenciales que se encuentran en la base del pensamiento de Lutero, como a establecer con mayor profundidad las implicaciones de sentido que han venido encontrando en el desarrollo posterior del pensamiento teológico y filosófico contemporáneo, gracias a partir de las reflexiones que lleva a cabo Kierkegaard. Bien, entonces vamos a decir que la justificación de mi propuesta de reflexión, de interactuar con estos dos pensadores, pues está en la base justamente de que Kierkegaard retoma el Lutero no solo una influencia, sino toda una tradición que le es propia como parte de su propia formación educativa, ¿sí? Y de su propia actitud intelectual tan acentuada, como acabamos de decir hace un momento, que incluso la reacción crítica que va a tener el propio Kierkegaard hacia el sistema hegeliano, ¿sí? Es en parte justamente debido a estas raíces luteranas. Pero creo que también, por otra parte, como señalamos aquí, no solo se reconoce esta influencia dentro de una tradición o línea de pensamiento, sino que Kierkegaard nos permite abonar ciertos matices en profundidad y comprensión que no encontramos en Lutero, dado que la reflexión filosófica que encontramos en Kierkegaard es una reflexión más pausada y de mayor profundidad, que nos da la apropiación o la comprensión de un sentido más profundo de lo que se está poniendo en juego en las reflexiones que hace Lutero y a través de las que hace el propio Kierkegaard, o siguiéndolo a él, las que viene haciendo el propio Kierkegaard, ¿no? Entonces, me parece que esta situación reivindicativa de Kierkegaard en este sentido, de meter un plus filosófico, de tal manera que en ese plus filosófico que mete Kierkegaard en esta revisión, reflexión de la herencia luterana, nos pone, vamos a decir, en el encuadre de la herencia de esta tradición de pensamiento dentro del contexto de lo que viene siendo la teología y la filosofía contemporánea, ¿no? Bueno, entonces a mí me parece que ahí hay una situación más que justificada, pues para establecer este vínculo, ¿sí? Entre Lutero y el propio Kierkegaard. Ahora bien, dentro de los planteamientos que estoy yo tratando y queriendo abordar, es en principio, bueno, pues ciertos aspectos muy estructuralmente muy compartidos, tanto en Lutero como en Kierkegaard. Primero, que sus respectivas teologías son, como dice el maestro Banderas, que desgraciadamente no pudimos tener en esta ocasión con nosotros, son una autobiografía, ¿sí? Es decir, están pensadas en primera persona, están asumidas particularmente como una pasión muy personal de ambos pensadores, ¿no? Entonces, sus teologías tienen un carácter eminentemente autobiográfico, ¿no? Y esto va a dar hincapié particularmente al recobro, ¿sí? De un aspecto que ya ha estado
sonando en estos últimos días, de la importancia de la individualidad o la importancia del individuo como un aspecto fundamental de la modernidad, ¿no? Hay que ver cómo se constituye esta individualidad o en qué sentido esta individualidad desde la religión, desde la teología de estos pensadores, va a ir conformando ese carácter de interlocución constitutiva del sujeto moderno, ¿no? Bueno, a mí me parece que ahí hay un aspecto importante que hay que recuperar en la reflexión de Lutero como en la reflexión de Kierkegaard, ¿no? Y ya después yo me voy a meter con otros aspectos en las conclusiones, ya de manera un poco más hipotética, una cierta apuesta de reflexión sobre este particular libro, ¿no? Bueno, pero lo que sí no está en discusión es el hecho, pues, de que hay una reacción en los dos, tanto en Lutero, hacia lo que podríamos denominar nosotros la teología dogmática o la teología sistemática, ¿no? En principio, vamos a mencionar nada más de rápido, que han sido puntos que ya se han estado señalando enfáticamente en las otras intervenciones. Lutero va a reaccionar ante esta teología oficial en el entendido, pues, de que las dos instituciones que están en mayor descrédito en su momento, o las instituciones, vamos a decir, prototípicas por excelencia, que revisten la mayor autoridad de su tiempo, pues están en el mayor descrédito total, ¿no? Una va a ser justamente la cuestión del imperio político, la cuestión de la disolución de los estados absolutistas hacia la transición, como se ha señalado aquí, de la constitución de los estados modernos. Entonces, la configuración política ya va teniendo un requebrajamiento, digamos, fundamental. La otra es también el papado, ¿sí? La sociedad eclesial de la autoridad máxima del papado, pues, también está en un descrédito total, como ya se ha ido señalando aquí, y estos dos grandes pilares de autoridad pues están realmente en un proceso ya de desintegración, ¿no? Que defendían ambos, vamos a decir, una visión vertical del hombre dentro de una sociedad estamentaria donde cada sujeto, cada individuo ocupaba un lugar muy definido, muy establecido. Esta visión jerarquizada de la sociedad y del individuo dentro de ella, ya puesta en cuestionamiento, pues esto va a ser, digamos, una situación conjuntamente con el Renacimiento, la imprenta y todos los otros elementos que aquí se han estado mencionando, un elemento, pues, que va a disparar el recogimiento de la experiencia religiosa, no en el ámbito ya confesional, no en el ámbito ya público, no en el ámbito, vamos a decir, colectivo, sino en el ámbito personal, en el ámbito subjetivo, ¿sí? En el ámbito de la experiencia interiorizada del individuo, ¿sí? Esto es un aspecto importantísimo, porque yo creo que aquí también habríamos que abrir, como más adelante espero apuntarlo, en el aspecto de este juego de la individualidad en Lutero, ¿no? En el sentido de que si establecemos esta relación del descubrimiento de esta subjetividad a partir, en este caso, de la fe, como vamos a ver en Lutero y en Kierkegaard, pero con el planteamiento cartesiano, vamos a decir, que está en el plano epistemológico, en el plano de la búsqueda del conocimiento, en el plano de la búsqueda incluso más allá de la verdad, ¿sí? Porque a Descartes no le interesa no le interesa únicamente la verdad, le interesa fundamentalmente la certeza, es decir, la plena conciencia del conocimiento verdadero. Entonces va más allá, ¿sí? Ahora, en este sentido o en este parangón, podríamos decir nosotros que Lutero va también a instituir previamente a Descartes este descubrimiento de la conciencia individual
pero bajo la búsqueda de Dios, ¿sí? Bajo la búsqueda de Dios. Y vamos a ver qué tipo de individualismo, porque va a despertar esta conciencia religiosa como una promotoría de los valores que se van a estar constituyendo como parte del mundo moderno, ¿sí? Bueno, a mí me parece que ahí hay, pues, en el caso de Lutero, no hay esta seguridad, esta certeza absoluta que sí busca tener Descartes. Sí, no solamente el conocimiento verdadero, sino la certeza de saber que se conoce lo verdadero. ¿Sí? Esta búsqueda es lo que va a generar, en el caso luterano, esta frugalidad de la desesperación, de la angustia. ¿Sí? Porque vamos a ver ahorita el papel que ahí va a tener Dios. Ciertamente voy a retomar algunas cosas que había puesto Álvaro hace un momento, complementándolas con otras observaciones. Bueno, entonces la apuesta está tirada, ¿sí? El recogimiento de la experiencia de Dios está básicamente en el recogimiento de la experiencia personal, en su vínculo con el absoluto. Pero este es un aspecto muy importante y que va a retomar o va a acentuar, en el caso ya no de Lutero, sino de Kierkegaard, esta misma experiencia que también va a ser sobre un rechazo de la teología sistemática y dogmática de su tiempo. La pregunta aquí, para tener un poco de mayor claridad, es decir, ¿qué es lo que rechaza, en este caso, Kierkegaard, de estas teologías, ¿no? Bueno, estas teologías nos alejan de Dios. En principio, las teologías dogmáticas y las teologías sistemáticas son las teologías que se asumen como parte de la verdad revelada, ¿sí? Y definida por las iglesias en los concilios. Me voy a permitir aquí citar parte de un fragmento de un libro del maestro Banderas. La teología dogmática se ocupa de la verdad revelada, definida por la Iglesia en los concilios y por tanto del corpus doctrinal de la religión cristiana. Lo subjetivo no se incluye en su campo de interés. La teología dogmática o sistemática tradicionalmente reflexiona sobre las verdades de la fe, reflexiona y profundiza sobre lo que Dios ha revelado. Y por eso no resulta extraño que esta teología privilegie lo doctrinal y lo histórico sobre lo existencial. Pero al pretender ser ciencia, nos dice Søren Kierkegaard, la teología sistemática se convierte en sierva de la filosofía. Y esta servidumbre es la que se ha transformado en un discurso exterior a la experiencia de la fe. En cambio, los místicos, ¿sí?, dan la primacía a la experiencia personal de Dios. En ellos, esta experiencia es inmediata, no está mediada por las doctrinas ni los conocimientos previos. Es una relación inmediata, directa con el misterio de Dios, ¿no? No está mediada por la doctrina, no está mediada por la reflexión personal, la reflexión especulativa. Para Søren Kierkegaard, la vida del cristiano no se puede fundar en la ciencia teológica, ya que de hacerlo solo lograría una existencia inauténtica, haciendo del cristianismo una caricatura. La genuina vida cristiana se funda en la fe y esta nos proporciona una experiencia inmediata de Dios como alguien que es inaccesible a la razón. ¿Sí? Aún la misma fe no nos proporciona un conocimiento de Él, sino más bien de nosotros mismos. Bueno, aquí ya ustedes pueden ver, pues, que el rechazo que va a tener Kierkegaard
a esta visión doctrinal y sistemática de la teología de su tiempo, pues se debe justamente a que sobre la demostración de un argumento no llegamos al convencimiento de la fe, ¿sí? Sino llegamos a través de una experiencia directa, ¿sí? Como la que mantienen, por ejemplo, los místicos como San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, el maestro Eckhart. Es decir, es esa relación. Aquí hay una visión del tiempo muy importante que también en las conclusiones pienso retomar, ¿sí? Es decir, el acceso está dado en el tiempo inmediato, no está dado en la historia, ¿sí? El recogimiento de la experiencia dogmática nos remite a recuperar a Dios como un personaje excepcional, como otros tantos personajes que precedieron a Jesús y que posteriormente también hubo otros hombres posteriores a él igualmente excepcionales. La historia solo nos remite a recobrar en Jesús la grandiosidad de un hombre, pero no nos regresa realmente la experiencia de Dios hombre o del hombre Dios, ¿sí? Entonces no es realmente por el ejercicio de la razón o del pensamiento en los dogmas, ¿sí? O en las reflexiones de las verdades reveladas cómo accedemos al conocimiento o a la experiencia, ¿sí? De Dios, sino que esta es una cuestión que solo transita por la fe, no por la razón. Aquí Kierkegaard y también el propio Lutero comparten, digamos, las aguas del mismo río, ¿no? Esto es muy conocido particularmente por el hecho de que hay una visión irracionalista. ¿Sí? De hecho, a Kierkegaard lo presentan como un filósofo que cancela la razón, ¿sí? Y en el caso de Lutero igualmente, ¿no? Incluso él rechaza de manera tajante la visión que tienen de Dios los filósofos, ¿no? Si no se llegan por argumentos al convencimiento de la fe, pues él rechaza. Por ejemplo, tiene una cita, Lutero, como el propio Kierkegaard, tiene una actitud totalmente crítica contra toda la cuestión de la filosofía, ¿no? Entonces no es por ahí el camino que nos permite acceder a la experiencia de Dios. Esta visión cae como una visión totalmente irracionalista en los pensadores que también las comparten los dos, ¿no? Ahora bien, la cuestión aquí que no es el conocimiento ni la razón las que nos permite acceder a Dios, sino que es la fe, pues va a abrir un conjunto de paradojas, ¿sí? Esta es una idea muy interesante que maneja el maestro Valderas, ¿sí? Que la experiencia de Dios bajo estas caracterizaciones va a traer un orden de supuestos paradójicos en las búsquedas del acceso de la comprensión del pecado, de la comprensión de la fe, de la comprensión del acceso a Dios, ¿no? Ahora, en mi opinión personal, esto ya no es lo que nos dice el maestro Valderas, en mi opinión personal creo que las paradojas están encerradas desde los mismos elementos constitutivos que han formado el cristianismo. Por una parte, estaríamos hablando, por ejemplo, de toda la herencia hebrea en la religión cristiana, y por la otra parte toda la herencia de la filosofía griega. Hay un capítulo extraordinario que yo se lo recomiendo y muy interesante en el libro de William Barry, que se llama El hombre racional. Este es un libro clásico, casi una pequeña Biblia de lo que viene siendo el existencialismo. Es un libro muy extraordinariamente bien escrito, muy bien documentado. Esos libros que uno lo sabe y a las 4 o 5 líneas ya está uno absorbido en la lectura por el lenguaje y la forma de presentar los problemas, ¿no? ¿Cómo se llama el libro, perdón? Se llama El hombre irracional. El hombre irracional. Y es prácticamente una historia del estudio de las fuentes y de los pensadores representativos del existencialismo contemporáneo, ¿no? El existencialismo viene de aspectos que tienen que recorrer toda la historia de Occidente, particularmente el cristianismo. Ahí lo retoma de manera magistral en 2 capítulos
muy extensos, pero extraordinariamente interesantes, ¿no? Y entonces ahí Barrett hace un contraste muy interesante entre la experiencia religiosa, lo que viene siendo la cultura hebrea, y la experiencia religiosa de lo que viene siendo en el pueblo griego. ¿No? Y se pone de manifiesto en un caso totalmente cerrado, la cuestión de la fe en el pueblo hebreo y la cuestión de la razón en el pueblo griego. Bueno, ahí se va señalando, digamos, aspectos que van a ir dando contraste, ¿no? Porque se fusiona en el cristianismo la filosofía griega y toda la religión hebrea, ahí se fusionan, pero estas tensiones que están en la base son de entrada cuestiones, digamos, que no están completamente resueltas o que son como muy difíciles de poder armonizar estas dos visiones. Un ejemplo, nada más ya personal, que yo veo en esta propuesta de Barrett, si no lo señala ahí, pero yo lo retomo como otra parte, podría ilustrarse de esta forma. Si nosotros vemos, por ejemplo, el panegírico que hace Kierkegaard de Abraham en el libro de Temor y Temblor, es decir, es sobrecogedor, ¿no? La experiencia del padre que tiene que escuchar a Dios y que en su obediencia ciega, ¿sí?, su obediencia absoluta, total, irracional, está dispuesto a sacrificar a su único hijo amado, ¿no? Es decir, sacrificarlo a se queda uno con una situación, ¿no? El hombre de fe en el personaje de Abraham, uno puede ver que está decidido a llevar la creencia en Dios hasta las últimas consecuencias, incluso hasta sacrificar lo que más se quiere como un hijo, ¿no? Este es un personaje ahí que podemos encontrar que, por lo menos a mí, genera cierta situación ahí, confusión. La otra situación, el otro personaje, podría ser Sócrates. Sócrates no pasa sin preguntar por qué. ¿Qué es la virtud? ¿A qué llamas virtudes? Sí. No es que Sócrates, que está en el campo de la ética, renuncia a la acción o al compromiso, pero quiere tener claridad antes que. Sí. Entonces, la asunción ética, en este caso, a diferencia de la asunción religiosa en Abraham, es una asunción mediada por la reflexión. Sí. No es simplemente hacer, sino saber qué se quiere hacer y por qué. ¿No? Son dos prototipos de personalidades, ¿sí?, la hebrea y la griega, que son antitéticas. Y estas dos características temperamentales que están fundidas en el cristianismo, pues esto va a dar justamente un conjunto de situaciones paradójicas, si se profundiza más en esto. Las expresiones que ya encontramos acá, pues son un poco el reflejo de esto, son un poco el reflejo de estas raíces, digamos, que están en la base del propio dogma, pero que va a ser características estas paradojas bajo las lecturas, como decía en su intervención Jorge, bajo las lecturas que nos reflejan cada época histórica, cada orden de problemas o de situaciones concretas. Las paradojas van a ser distintas. Es decir, estas paradojas nos abren a hacer lecturas distintas de los procesos históricos. ¿Sí? Bueno, esa es, digamos, pues, por una parte, ¿no? Vamos a ver, pues, que la experiencia a la que está apostada en la religión es en el individuo. Estamos, pues, apostando a la recuperación auténtica, legítima, ¿sí?, de la experiencia de Dios a través de la individualidad.
Bueno, ahora, a partir de ahí, ¿cómo se vive el problema de la fe? ¿Y cómo se vive el problema del pecado? ¿Sí? Y aquí, bueno, pues va a delinear algunos aspectos que a mí me parecen ahí importantes, ¿no? Bueno, en la opinión de los que ya llevan más tiempo trabajando aquí, Kierkegaard, como él es un guerrero, que es uno, o ha sido, me parece a mí, el promotor número uno del pensamiento filosófico de Kierkegaard en México desde hace años, ¿sí? Él sostiene que en Kierkegaard lo que nos debe abrir a la experiencia de Dios es la falta. ¿Sí? Es en el pecado, en la falta, es donde se hace ver, ¿sí?, la necesidad o el requerimiento de la recuperación de nuestra experiencia con Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, él hace una cita muy interesante al respecto, ¿sí?, que se los voy a leer. Luego vamos a pasar a la idea de pecado de Lutero. Primero, cito en este caso a Luis Guerrero sobre esta referencia que él hace: el pecado como el camino de la fe. Kierkegaard, fiel a las ideas luteranas, sostiene que tan solo el sentimiento del pecado puede abrir un camino hacia la fe, sin necesidad de que intervenga aquí ninguna razón humana, la cual corrompería el movimiento de la fe. Y luego cita aquí unas ideas de Lutero, de Kierkegaard. Solo la conciencia del pecado puede, si se quiere hablar así, obligar a entrar en este estado aterrador. ¿Sí? No se entra en él sino por la conciencia del pecado. ¿Sí? Pretender abrazar por otro medio equivale a cometer un crimen de lesa majestad contra el cristianismo. ¿Sí? Entonces, la forma de acceder pues a la fe es a través de la falta, ¿sí?, a través del pecado. ¿Sí? Tenemos pues aquí que el caso pues del pecado, de la falta, el reconocimiento, la conciencia de esto, sí, es la que nos lleva al convencimiento de nuestra recuperación en el camino con Dios. Ahora, veamos esto, o sea, estamos en una tradición, ¿sí? ¿Qué se entiende por pecado original? Se abre una interrogación. Esta es una idea de Lutero. Según las sutilezas de los teólogos escolásticos, es una privación o carencia de la justicia originaria, pero según el apóstol, no solo es privación de una cualidad de la voluntad y de la luz en el entendimiento y del vigor en la memoria, sino la absoluta privación de toda rectitud y fuerza en todas las potencias del alma y del cuerpo, y además la propensión al mal, la náusea del bien, el hastío a la luz y a la sabiduría, el amor del terror y de las tinieblas, la fuga y abominación de las obras. Todo eso es un pecado para Lutero, ¿no? Entonces, como pueden ver, o sea, el camino que hay que recorrer para llegar a Dios está empedrado, ¿no? Está difícil. Bueno, entonces esta vía de acceso pues va a tener varias situaciones. Voy a tratar de acortar rápidamente para dejar la intervención y no perdernos la primera intervención del maestro Toso, ¿no? Bueno, ahora viene la cuestión de la fe. Sí, el pecado es el acceso, la fe. Bueno, aquí ya sobre esto ha rodado muchos comentarios. Sí, la fe es, en la opinión que aquí se está manejando, el elemento que nos reconduce a la búsqueda de Dios, en el cual a partir de ella el hombre termina reconociéndose o teniendo un autoconocimiento de sí mismo
pero sin tener posibilidad de conocer a Dios. Sí, otra paradoja, ¿no? Es decir, la práctica o el ejercicio de la fe, la búsqueda de Dios en esta reconciliación de la falta o del pecado, nos lleva a nosotros a un conocimiento o un autoconocimiento de nosotros mismos, pero sin la posibilidad de conocer a Dios. Bueno, entonces, la cuestión que va a derivar posteriormente de la apuesta de que la única vía de acceso a Dios es la fe, pero no las obras, también, como se ha dicho aquí, no matizo todo lo que está en la renuncia de que no son las obras las vías de acceso a Dios, sino que es la fe. Encontramos ahí nosotros que al situarse la cuestión de la fe y sin posibilidades de conocer a Dios, entonces nosotros no tenemos ninguna seguridad de la salvación. Nosotros no tenemos la posibilidad de conocer los designios de Dios. La fe solo nos acerca a un conocimiento de Dios a partir de un conocimiento de nosotros mismos, pero sin conocerlo a Él. ¿Sí? Entonces es una apuesta que hay que hacer, pero sin saber de antemano si vamos a ganar o vamos a perder. Esto es lo que va a generar justamente el estado de angustia, ¿sí? Lo que va a generar el estado de desesperación, ¿sí? Y que sin embargo no hay otra posibilidad de acceder a Dios sino a través de esta apuesta en la que podemos perder o ganar, y de la que únicamente quien sabe quién va a ganar y quién va a perder es Dios, pero no nosotros. Una condición necesaria. Una condición necesaria, pero para nosotros nunca suficiente. No hay garantías de que esto nos lleve realmente a Dios. Ahora bien, la cuestión aquí es que aquí no entro en matices, pero se va a hablar de un argumento muy interesante en la experiencia de la fe. Hay que delegar, la fe delega de manera absoluta la confianza en Dios sin pedir nada y dejar por consiguiente a Dios en toda la libertad de su decisión. ¿Sí? Esto recupera otra vez la idea que muy interesantemente destacó Jorge sobre la potestas. Esto va a remitir posteriormente, en mi opinión, que voy a recuperar o lo voy a mencionar por lo menos a la idea que maneja Hobbes en el contrato, ¿no? Es decir, para poder asegurar al soberano tienes que delegar tu libertad para depositarla en el soberano que va a representar la soberanía de todos. Bueno, aquí hay todo un conjunto de argumentos. También había que ver que no solo es un problema religioso, sino que en estos problemas religiosos se están dibujando también problemas políticos y problemas históricos, ¿sí? Bueno, ahí dejo la cuestión. Otro elemento que es importante, cómo experimentamos nuestro vínculo con Dios bajo esta fe irracional entregada de manera absoluta y condicionada. ¿Cómo? Bueno, no es a través de la historia, como dijimos, ¿no? No es a través de ver hacia atrás. Es a través, particularmente, una experiencia inmediata. Es a través de la inmediatez, ¿sí? La experiencia es directa con Dios en esta visión inmediata. Entonces, el acceso a una experiencia con Dios está en el tiempo, en lo inmediato y no en el pasado. En el tiempo presente y en la situación inmediata. Esta visión del tiempo, de lo inmediato, como elemento de reconciliación con lo absoluto, pues también nos lleva a otros conjuntos paradójicos, ¿no? Paradójicos. Pero bueno, cabe mencionar muchos aspectos interesantes que se juegan en el momento del tiempo inmediato, ¿no? En la cuestión del sexo es muy evidente, ¿no? En la cuestión de la muerte es muy evidente, que nos dice Bersón, que en la inmediatez del momento
de la muerte nos llegan nuestras experiencias más profundas, más auténticas, ¿no? Entonces en la recuperación del absoluto de Dios se recupera en el instantáneo inmediato. Ahí está. ¿No? Eso da para el rato, para tratar de reflexionar con más cuidado lo que está en juego en esa visión, ¿no? En esa visión de acceso a Dios y en esa entrega de lo inmediato. Bueno, hay otros elementos que me parecen importantes ahí en estas argumentaciones de cómo se hace esta transferencia de comunicación entre el hombre y Dios, ¿sí? Cómo se experimenta esta situación. Por ejemplo, es en el inmediato, en la inmediatez, donde se recupera lo absoluto. Algo totalmente opuesto a lo de nuestro tiempo. La inmediatez hoy en día nos remite a la disuasión de la experiencia. La experiencia como una visión de recuperación de sentido único o total se pierde. O sea, uno de los cuestionamientos de la modernidad es la ruptura de la experiencia. ¿Sí? La ruptura de la experiencia que es unidad, significado de unidad. Esa visión está perdida en nuestro tiempo. Creo que la trabaja muy bien Simmel en la cuestión de la cuestión efímera de la vida moderna, ¿no? Es decir, en las noticias se pierde la historicidad, se pierde el sentido. Es lo instantáneo lo que aparece como historia. ¿Sí? La historia aparece como algo instantáneo, algo inmediato. Entonces, la visión de totalidad está perdida en la experiencia del inmediato hoy en día. Pero para ellos es al revés el planteamiento. El planteamiento es que la inmediatez nos regresa al absoluto, nos regresa al todo. ¿Sí? Ahí hay también, son ideas que estoy marcando como pautas de reflexión para bosquejar con más profundidad el trabajo que está en juego en estos sentidos de la experiencia que remite a un proceso de interlocución con la problemática que vivimos actualmente en día, ¿no? Entonces voy a dejar aquí todo un conjunto de otras cosas que me podría extender, pero las tres conclusiones, bueno, llegaría yo otro sería la culpa, ¿no? La idea de Dios, ya para tratar de concluir rápidamente, que decía Álvaro hace un momento, bueno, el Dios es terrorífico. El Dios, como se experimenta en esta situación, como el castigo que inflige, solo tiene sentido la ley si hay castigo, ¿no? Si no hay castigo, pues no tiene sentido la ley. Bueno, ok. Entonces, el Dios, como se percibe, la pregunta muy interesante que hizo el maestro sobre qué es Dios. Bueno, Dios aparece en un primer momento, justamente como este Dios sancionador, castigador, torturador, ¿no? Nos hace, si la vía de acceso a Él es el dolor, como el pecado, la falta, nos hace parar en un abismo. Nos hace parar en un abismo, en la nada, prácticamente, ¿no? No hay garantías. Sin embargo, dice Kierkegaard, siguiendo parte de las intuiciones de Lutero, es en ese momento de la desesperación y de la angustia, en ese momento en que te asomas al abismo sin fondo, cuando entonces efectivamente recuperas a Dios en el momento, en el instante que es la salvación. Entonces la vía de acceso es dolorosa, pero a efecto solo de poder recuperar el amor y la esperanza, ¿sí? Cuando se ha pisado ese fondo. Si no se tiene esa experiencia auténtica, como dice Kierkegaard, del pecado, de la falta, de la ausencia, es decir, no se puede acceder a Dios. ¿Sí? Entonces ahí hay un elemento, vamos a decir, de culpabilidad que no está desarrollado. Me parece que eso también da para otro tanto, ¿no? Y me parece que es una apuesta en donde la deidad lleva una carga de culpabilidad, ¿no? Porque ya desde el momento en que nos dicen que alguien murió por nosotros, por nuestras faltas, es decir, ya nos están haciendo notar, ¿sí? Los dolores, los pecados, las faltas que cometemos. Es decir, yo no quiero ser salvado.
No quiero que me pongan mis deficiencias delante de ti, no me juzgues. Déjame seguir pecando. No, es que tus faltas, por esas faltas, sí, Dios no la. Entonces me siento culpable de una muerte, ¿no? Que yo nunca supuse. Hay un cierto sentimiento ahí que se genera, ¿sí? En esta visión, que daría también para rato tratar de reflexionar o estructurar cuál es eso que estaría en la base de este tipo de experiencia religiosa. Bueno, conclusión sería desarrollar el papel de la individualidad religiosa en Lutero fundamentalmente como este detonador de la experiencia interiorizada que va a dar pauta, vamos a decir, al aspecto de la modernidad, ¿sí? Bajo el recobro de una conciencia que busca tener garantías, ¿sí? No sé si las obtenga, pero por lo menos se busca, ¿no? Es decir, la conciencia individual es la búsqueda de garantías sobre lo que hacemos, pensamos, queremos, etc., ¿no? Bueno, ahí hay una situación interesante que tiene que ver con la constitución del sujeto moderno. El otro aspecto es el argumento del vínculo del hombre con Dios, que estructura una argumentación hasta cierto punto sofisticada y que maneja o dibuja o prefigura la teoría del contrato, la teoría de la soberanía, ¿sí? Que se puede ver en Hobbes. Eso también parece que intuye o dibuja un elemento argumental muy parecido al que trabaja Hobbes en la lealtad. La otra situación pues es ver, como decía hace un momento, el afloramiento de este juego de amor-odio, ¿sí? O este juego de dolor-satisfacción que está en la base de la experiencia con Dios. No es una experiencia simplemente directa, llena nada más de amor, sino que también ya conlleva un cierto dolor, una cierta desintegración. Bueno, aquí habría que matizar y estructurar más, pero yo dejo a continuación para dar paso a nuestro congreso. Muchas gracias.